Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar hablando de este tema que, bueno, ha estado bastante interesante lo que hemos visto en el primer bloque. Y pues ahora vamos a hablar sobre quienes quizás son los más afectados, los niños. En algún momento tenemos que reflexionar y pensar en los más pequeñitos. No sé si me equivoco. Está Carlos Alberto Laguna con nosotros, abogado, especialista en Derecho de la Familia, Niñez y Adolescencia. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Un gusto, Soraya. Igual, doctor Jorge. Cris, ¿cómo está? Buenas noches. Un gusto por la invitación. Bueno, este es un tema importante donde el protagonista es un niño. Exactamente. Por lo tanto, el tratamiento que merece debe ser un tratamiento reforzado, considerando que el niño pertenece a un grupo vulnerable. Reitero, es un tema bien complicado que lo vamos a tratar el día de hoy. Lo vamos a ver a profundidad, pero antes veamos esta nota y luego charlamos. ¿Le parece? Claro que sí. Vamos a ver la siguiente nota. El diputado Óscar Balderas, de Comunidad Ciudadana, presentó el pasado mes un proyecto de ley para garantizar el derecho de visitas de padres divorciados o solteros a sus hijos o hijas. En este sentido, un nuevo proyecto de ley propone quitar la guarda del menor al progenitor que niegue las visitas injustificadas al padre o madre. El proceso de evaluación se realizaría con la verificación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Para Balderas, es importante garantizar el vínculo filial con el progenitor que no tuvo la guarda del menor, ya que, actualmente, deben incurrir en 3 rechazos consecutivos en visitas del menor para poder apelar en contra de la madre o padre con tutela. Cuando el padre o madre que ha obtenido la guarda impida de manera injustificada el derecho de visita al otro progenitor, previa verificación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la autoridad judicial, previo análisis particular, revocará la guarda y otorgará la guarda compartida o total en favor del otro progenitor o un tercero. Adjunta el documento presentado por el diputado de Comunidad Ciudadana, Óscar Balderas. Balderas también hizo hincapié en que el progenitor sin tutela del menor debe cumplir con las obligaciones suscritas en el momento del divorcio con la pareja para poder acceder al derecho de visita. Ay, 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 ¿qué les parece esa propuesta de ley? A ver, empiecen a comentar en casa, porque no sé ustedes, pero en el caso yo conocí mucha gente, no sé si esto será la mayoría. Conocí muchos hombres que tienen que peregrinar para tratar de quedar una cita con sus hijos, poder ver a sus hijos a pesar del momento que está viviendo la pareja, de la separación, etc. Algunas mujeres utilizan esta situación, utilizan a los hijos como medida de cambio, para sacar algo a cambio. Pero bien, vamos a conversar con el doctor. El parágrafo 3 dice, del artículo 219 de la ley 603. La autoridad judicial no podrá negar la administración de justicia por falta o insuficiencia de la norma, debiendo en su caso acudir a los principios generales del derecho familiar. Este es el parágrafo que se intenta cambiar para quitarle la tutela a la madre en caso de que ya sea una sola vez se le niegue al padre ver a su hijo. Exactamente. En realidad, lo que nos dice el Código de las Familias y del proceso familiar es que ante la interferencia en el régimen de visitas, en la comunicación que tiene el padre con el hijo, en 3 oportunidades, y verificada estas 3 oportunidades por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, se modifica la guarda a favor del padre que no obtuvo dicho instituto o el cuidado del niño. Eso es lo que dice en la actualidad. Ahora es la gran pregunta, ¿se aplica este artículo? Doctor, pero esto es en casos, digamos, de completa negligencia, de no me da la gana de que los veas, puedes irte, no los vas a volver a ver, ¿no ve? ¿En esos casos? ¿O es que está enfermo, o ha ido al colegio, o tiene esto, o hay excusas de por medio sus clases, que válidas, digamos? ¿no? Son razones injustificadas. En realidad... ¿Cómo se puede probar eso? Lo que pasa es que ahí interfiere la Defensoría de la Niñez. Yo voy a recoger a mi hijo los días que el juez o la autoridad judicial me ha dispuesto y no tengo respuesta alguna. Vuelvo el próximo sábado, no encuentro respuesta alguna. Vuelvo el próximo sábado, no encuentro respuesta. O sea, hay que presentar evidencia. Exacto. Por eso es que el papel de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es esencial en este momento. Porque si yo fuese solamente... Pero actúan como jueces, más o menos. No, lo que pasa es que ellos emiten un informe.
Un informe que dice si evidentemente el progenitor no ha permitido el relacionamiento con el hijo en 3 oportunidades consecutivas. Por lo tanto, más allá de las 3 oportunidades, la norma nos dice consecutivas. El proyecto de ley no dice que solo una sola vez. Eso es lo que en la actualidad establece el Código de las Familias. Ok. El diputado... O sea, así está la ley ahora. Okay. En este momento está la ley de esa forma. Ahora, el diputado Oscar Valderas, con esa intención de promover el relacionamiento entre padre, hijo, madre e hijo, proyecta una modificación a lo que yo les acabo de comentar. Y él nos dice que cuando el padre que ha obtenido la guarda por una sola vez y justificadamente no permite, esta va a ser modificada de forma total o una guarda compartida. Eso es lo que nos proyecta el diputado. Obviamente para esa verificación también va a actuar la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Está tratando con este proyecto de mejorar lo que el Código de las Familias y del Proceso Familiar en su momento ha establecido. Esa es la propuesta. Doctor, ¿y esto aplica para parejas que se han casado legalmente o también para convivientes o para todos? Lo que está en juego aquí es la guarda. La guarda no es otra cosa que un instituto relacionado al cuidado y protección del niño, que sale a relucir en momentos de divorcio. Porque cuando uno está casado, nadie habla de guarda. Cuando se separan, recién entra el término de guarda o cuidado. Pero ¿Cuál de los en el padres tema va a del cuidar? concubinato no hay tampoco esta figura, porque Existe. hay matrimonio de hecho y otras cosas más. También existe. Y también existe cuando una pareja decide voluntariamente, sin matrimonio, tener un hijo. ¿Quién va a estar al cuidado de ese hijo? Entonces también existe. Los padres esa figura. solteros, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Porque un concubinato tiene que terminar en matrimonio, ¿o no? No necesariamente, ¿no? Es una Cuando figura... lleva más de 2 años no es un matrimonio No, de facto. esa figura también con el Código de las Familias y del Proceso Familiar ha cambiado. En realidad se trata de una unión libre que hay que hacerla valer voluntariamente ante el CERESI o cuando uno de las parejas, de los convivientes no quiere, hay que hacerlo valer ante la autoridad judicial. Esa es una figura que obviamente es análoga al matrimonio, ¿no? En el caso de que, bueno, sabemos que hay algunas mujeres que son muy egoístas y que, no sé, pues el esposo le ha sido infiel y dicen, no lo vas a volver a ver a tu hijo, ¿no? Me has engañado, que no sé. Como venganza, ¿no? Claro, como venganza. Pero también hay otros casos en los que, no sé, el hombre ha sido muy violento y la ha golpeado muchas veces a ella y a sus hijos también. En estos casos de violencia, ¿también aplicaría esto? Lo que pasa es que debemos entender que el derecho de comunicación, de visitas, en realidad es un derecho primordial del niño más que del progenitor. ¿Por qué? Porque el relacionamiento implica un desarrollo integral, completo y emocional. Respondiendo a tu pregunta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive aquellas personas condenadas, no ha negado el derecho de libertad. Hay formas. ¿Condenadas por qué, pero no? Claro, no, por cualquier cualquier ¿Por un circunstancia. feminicidio? Por cualquier circunstancia. Wow. ¿Cuál es la diferencia? La forma. Porque, O ahí está el criterio del juez. claro, pero ¿cuál es la diferencia? Es la forma. En esos casos, el derecho de visitas puede realizarse de diferentes formas. Directamente usted recoge a su hijo, lo lleva a pasear. Pero en estas circunstancias, en otros países existen puntos de encuentro, donde hay psicólogos monitoreando, en el caso que yo te hablo. Entonces, en ese caso donde un padre es agresivo, por supuesto que se va a obtener un régimen de visita supervisado, que un psicólogo esté supervisando ese relacionamiento sí, por la terrible. protección del niño. O sea, habría que contratar más psicólogos entonces. Lo que pasa es que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia realiza esa labor. Existen otras instituciones como Suma Camaña, la misma escuela de padres, que supervisan en esos casos complejos
donde, por ejemplo, el padre es agresivo. Pero a lo que yo quiero llegar es que no podemos negar el relacionamiento de padre-hijo, madre-hija, porque esto permite un desarrollo integral, emocional. Se ha establecido que la ausencia del padre o de la madre provoca en el niño debilidad emocional, trastornos, etcétera, etcétera. La socióloga Muriel Newman, una socióloga neozelandesa, ha establecido que la gran patología del siglo XXI es la ausencia del padre. Por lo tanto, debemos... ¿Cómo es eso? Ella, en unos estudios que ha realizado, se ha dado cuenta que la patología en la sociedad del siglo XXI es la ausencia del padre. Es dejar a un lado la convivencia de uno de los progenitores, precisamente por esta clase de circunstancias, porque uno de ellos va a empezar a aislar al niño. Y de ahí que es importante el relacionamiento, de ahí que es importante que existe una promoción en las visitas, de ahí es importante que no se interfiera en realidad en que un padre o una madre, dependiendo del caso, pero generalmente el padre, ¿no?, se relacione con el niño. ¿Usted ha escrito este libro? ¿Nos puede mostrar? Claro que sí. Todo lo que nos está contando está acá, ¿no es cierto? Junto a mi colega Rodolfo Esa patología Castro. del siglo XXI está bastante interesante. ¿Está ahí? Acá está el análisis que se hace de Muriel Newman, referido a que esa ausencia del padre es una patología ya, porque es común, no solamente en Bolivia. No, claro. No solamente en Bolivia. Tiene muchísimo sentido lo que dice. La legislación comparada, por ejemplo, y eso está también incluido en este texto, por ejemplo, el derecho anglosajón toma como un factor esencial al padre amigable. Se denomina en la legislación anglosajona al friendly parent. Si tú en el divorcio eres un padre amigable, que facilitas a tu esposa poder relacionarse con su hijo, ¿el juez qué hace? Te otorga la guarda. Tú tienes un punto más a su favor. El padre que garantiza que un niño va a estar con el otro, ya gana un punto más. Eso es un factor muy importante que debemos también aplicar en la legislación nacional. Este texto, por supuesto, que tiene todas las características de la guarda, también nos da, como su nombre dice, soluciones prácticas y jurisprudenciales. Al momento de definir la guarda, por ejemplo, debemos considerar la opinión del niño, la edad del niño, totalmente, el tiempo que tiene el progenitor. O sea, estoy entendiendo que usted está a favor de este proyecto de ley. Estoy en realidad... ¿Qué cambios le haría? Estoy en realidad a favor de que no se interfiera el derecho de visita. Por supuesto que la intención de este proyecto, la intención que tuvo en su momento el legislador que aprobó el Código de las Familias y del Proceso Familiar es bueno, porque ellos se preocupan porque no haya una interferencia y que el padre, más allá de su separación, siempre esté con el niño. Claro. Por supuesto que hay que mejorar este proyecto, hay que ver la forma, revocar no nos va a ayudar, les diré mucho. Yo siempre pongo el ejemplo de que, imagínense, tener a la madre más abnegada, a la mejor madre de este planeta, que el niño muere por su madre, pero que lamentablemente ella tiene un recelo con el papá de sus hijos. Y al no cumplir 3 veces las visitas, ¿a quién vamos a afectar? ¿A la madre o al hijo? Al niño. Pues, claro. El hijo seguramente... Es muy radical, ¿no? Esa parte. Es muy radical y precisamente... Quitar la tutela, no. Debería ser una sanción más bien en todo caso. Lo que pasa es que el legislador, reitero, tiene buena intención, pero los medios que utiliza no son... Las formas. No son los adecuados. En el ejemplo que te pongo, seguramente el primer día el niño va a llorar, el segundo día se va a enfermar, el tercer día va a estar con algún problema emocional. Por lo tanto, este artículo en la actualidad no se aplica. Los jueces han entendido de esa forma.
Los jueces que hacen preguntan al niño, porque si hacemos una aplicación estricta, yo te demuestro que el padre no ha cumplido 3 veces, directamente emite una resolución de revocatoria. Y eso no hacen los jueces porque han entendido la forma correcta en que se debe tratar. Lo que tenemos que hacer, y con esto concluyo, es sancionar al progenitor que interfiere en las visitas. No sancionar al niño con el ejemplo que te doy. Claro, porque aquí se sanciona al niño. Al niño. Al niño sanciona. Tenemos que sancionar. Tú lo has dicho. Podemos ver desde sanciones económicas, podemos ver una privación de libertad. Obviamente no va a ser de meses, de 8 horas. Tenemos servicio que ver, comunitario. Servicio, exactamente. Tenemos que sancionar al progenitor. Falta creatividad en Exactamente, pero te reitero, la intención del legislador es buena. Tú lo has dicho, Jorge, el camino creo que no es el Muy bien, adecuado. doctor. Le agradecemos muchísimo por la visita, muchas gracias. Y bueno, ya estaremos hablando cuando se apruebe o no se apruebe la ley, pues, y lo volvemos a invitar. Muchas gracias, Soraya, Jorge, por la invitación y estamos prestos siempre a debatir sobre temas de familia y de niñez y adolescencia. Muy bien.